¿Sabías que dicen que hasta el 80% del tiempo en ciencia de datos se va no en el análisis genial, sino en la parte tediosa de limpiar y preparar todo? Uf, sí, totalmente. Es el pan de cada día, ¿no? Perder horas, a veces días, solo acomodando columnas. Exacto. Antes de siquiera poder pensar en la pregunta de fondo. La verdad, frustra bastante. Muchísimo. Hoy, bueno, queremos explorar una filosofía que busca justamente aliviar ese dolor. Los datos ordenados, o tidy data. Hadley Wickham la popularizó mucho. Ah, sí, la famosa idea. Hay una frase, creo que adaptada de Tolstoy, que lo resume genial. Los conjuntos de datos ordenados son todos iguales, pero cada conjunto desordenado, bueno, es un caos a su manera. Tal cual. Y para esta exploración, nos vamos a basar en material muy bueno como el libro R for Data Science, documentación del paquete Tider. Fuentes clave, digamos. Sí, fuentes que definen este estándar y sobre todo muestran cómo aplicarlo. La meta es esa estructura, como universal. Justamente, entender bien qué son los datos ordenados, por qué son importantes y cómo esta forma de organizar puede hacer nuestro trabajo, bueno, más rápido, más simple y con menos errores. ¿Arrancamos? Dale, perfecto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es eso de datos ordenados? Es, digamos, un estándar, una forma de conectar la estructura física de los datos, las filas, las columnas, con lo que significan, con su semántica. Una conexión lógica, entonces. Exacto. Y se basa en 3 reglas. Parecen sencillas, ¿eh? Pero son muy potentes. A ver cuáles son. Mira, 1. Cada variable tiene que tener su propia columna. Nada de mezclar cosas. Ok, variable igual columna. 2. Cada observación, o sea, cada unidad de análisis, tiene que estar en su propia fila. Observación igual fila. Ajá. Y 3. Cada valor individual, bueno, cada dato, tiene que estar solito en su celda. Ni más ni menos. A ver, pongamos un ejemplo práctico como el de Table 1 que mencionan las fuentes. Casos de tuberculosis, no. Por país y año. Ese mismo. Ahí tenés columnas claras. Country, year, cases, population. Cada fila es un país en un año. Clarísimo. Cumple las reglas. Exacto. Es un ejemplo de libro de datos ordenados. Pero si lo comparamos con Table 2, ahí la cosa cambia. Hay una columna type que dice si el valor en count son casos o población. Si quisiéramos calcular la tasa de tuberculosis por país con esa tabla, Table 2, ¿qué pasa? Se complica, ¿verdad? Se complica bastante, porque para dividir casos entre población, primero tendrías que agrupar por país y año, y luego hacer alguna maniobra para tener esos 2 números, casos y población, disponibles juntos. Un paso extra. Claro. Con Table 1, en cambio, la división es directa. Columna cases dividido columna population. Listo. Ahí está la primera ventaja entonces, la consistencia. Exacto. Si los datos están ordenados, las herramientas que usamos, como las del Tidyverse en R, dplyr, ggplot2, funcionan de manera mucho más natural, más intuitiva. Tiene sentido. Y eso nos lleva a la segunda ventaja clave, la eficiencia. Especialmente en R, que está pensado para trabajar con vectores. Al tener cada variable en su columna, aprovechas esa naturaleza vectorizada. Calcular la tasa, sumar totales, todo es más directo y computacionalmente mucho más rápido, sin bucles raros ni pasos intermedios. Suena genial, la verdad. Pero, seamos sinceras, la mayoría de los datos que nos encontramos en el mundo real no vienen así de ordenaditos. No, para nada. Es la lucha constante. Muchas veces están organizados para facilitar la entrada de datos, quizás, o para un reporte específico, pero no para el análisis. Totalmente. ¿Quién no se peleó con una planilla pensada para imprimir bonito, pero imposible de usar en R? Jaja, sí. Y ahí es donde entra la técnica clave. Pivotear, o pivoting en inglés. Pivotear. Sí, es el proceso de reorganizar la tabla, cambiar su forma para llevarla a la estructura ordenada, pero ojo, sin cambiar los valores, solo reacomodarlos. Y el paquete Tider en R es el especialista para esto. Bien, hablemos de las funciones de Tider. Mencionemos pivot longer, que parece ser la estrella. Es fundamental. Se usa cuando tenés un problema muy común. Los nombres de algunas columnas son en realidad valores de una variable que falta.
El ejemplo del dataset Billboard es perfecto para eso, ¿no? Con las columnas WK1, WK2, WK3. Exacto. Esos VK1, VK2 no son variables distintas, son valores de una variable, semana. Falta esa columna. Entonces, Pivot Longer, ¿qué hace exactamente? Lo que hace es alargar la tabla. Toma esas columnas que le indicas con el argumento calls y crea dos columnas nuevas. ¿Dos nuevas? Sí, una, la que nombras con names_to, para guardar esos nombres originales, VK1, VK2, y otra con values_to, para poner los valores que estaban adentro de esas celdas, el ranking de la canción en ese caso. Ah, transforma datos anchos, con muchas columnas, en datos largos, con más filas. Precisamente, más filas, pero más ordenadas. ¿Y la operación inversa? Mencionaste Pivot Wider. Sí, pivot wider. Se usa menos, quizá, pero es igual de importante. Es para el caso contrario, cuando una sola observación está como desparramada en varias filas. Como en el ejemplo de CMS Patient Experience, donde cada métrica era una fila distinta para el mismo hospital o centro. Ese mismo. Ahí quieres hacer lo opuesto, ensanchar la tabla. Le decís a Pivot Wider, mira, usa los valores de esta columna, names from, para crear los nombres de las nuevas columnas. Y usa los valores de esta otra columna, values from, para rellenar esas nuevas celdas. Entiendo. Es como agarrar filas y convertirlas en columnas nuevas para juntar toda la info de una observación. Exacto. Reúne la información que estaba dispersa. Bueno, para ir resumiendo, la idea de los datos ordenados, variable en columna, observación en fila, valor en celda, no es solo una cuestión estética, no. Para nada. Es una estructura estándar que realmente facilita todo. Manipular los datos, visualizarlos, hacer modelos. Es trabajar de forma más eficiente, más inteligente. Totalmente de acuerdo. Es la base para que todo lo demás fluya mejor. Y como reflexión final, Sí, algo para pensar. Aunque casi siempre buscamos esta estructura ordenada porque es súper útil, quizás la forma ideal no siempre es única. Podría depender un poco de la pregunta específica que tengas. interesante. A veces, explorar requiere, bueno, quizás desordenar un poco los datos a propósito, temporalmente, para verlos desde otro ángulo. Y después sí, volver a ordenarlos. O sea que pensar en la estructura no sea solo limpieza previa. Eso, que sea parte del proceso creativo del análisis. Y si jugar con la estructura, incluso desordenándola con intención, fuera una técnica más para descubrir cosas nuevas. Me gusta esa idea, ver la estructura como una herramienta creativa más. Deja pensando.